Un adolescente en Tokio caminaba por la calle con unos auriculares puestos, pero sin que nadie pudiera ver de dónde salía la música. La gente se detenía a mirarlo. Algunos creían que era una broma, otros pensaban que estaba escuchando voces. No era una locura, era 1979 y Sony acababa de lanzar el primer Walkman al mundo. En este video te voy a contar 7 momentos clave que explican cómo este pequeño aparato japonés no solo cambió la forma de escuchar música, sino que definió una generación completa. Desde el extraño origen del invento hasta el legado nostálgico que sigue vivo hoy, vas a descubrir por qué el Walkman no fue solo un reproductor de cintas, sino una revolución silenciosa en los oídos del mundo. ¿Qué llevó a Sony a apostar por algo que parecía destinado al fracaso? ¿Por qué el Walkman causó escándalo cuando apareció por primera vez? ¿Y cómo terminó desapareciendo después de dominar el planeta? Lo que empezó como un simple capricho personal terminó modificando la relación entre las personas, la música y la calle. Un símbolo cultural. No eran solo unos audífonos, era una forma de estar en el mundo. En los años 80 y 90, caminar por la calle con un Walkman era tan natural como llevar una chaqueta o unas gafas de sol. Se convirtió en una extensión del cuerpo, una declaración silenciosa de independencia. No importa si ibas en metro, caminabas por el parque o simplemente te tumbabas en tu cama, la música ahora era completamente tuya y nadie podía interrumpirla. El Walkman no nació para ser discreto. Con su diseño compacto, su llamativo botón naranja y su sonido estéreo cristalino, atrapó la atención de una generación que empezaba a conquistar la calle como espacio propio. De pronto, el silencio urbano se llenó de islas sonoras invisibles, cada persona encerrada en su mundo musical, conectada a su identidad a través de una cinta de cassette. Sony entendió el impacto. Sus campañas no vendían tecnología, vendían actitud. Jóvenes corriendo por la ciudad, bailando en los trenes, sonriendo mientras ignoraban el ruido del mundo. El mensaje era claro, el Walkman no era solo para escuchar, era para sentirse libre, para moverse, para existir en tu propio ritmo. Apareció en videoclips, películas, afiches publicitarios, revistas y hasta en caricaturas. Era imposible no reconocer a alguien con los clásicos audífonos con banda metálica. El Walkman era moda, era música y era mensaje. ¿Cómo nació la idea? Todo comenzó con una necesidad real, casi íntima dentro de Sony. Masaru Ibuka, cofundador de la compañía, tenía un problema personal. Quería escuchar sus cintas de música clásica durante sus viajes sin cargar un pesado grabador portátil que además no necesitaba para registrar audio. Su petición fue sencilla pero visionaria. Un reproductor compacto, sin función de grabación, con buena calidad de sonido y cómodo de usar con auriculares. Esto, que hoy parecería lógico, era en ese momento una rareza. La idea de un aparato que solo reprodujera música y no grabara parecía comercialmente absurda. Los ingenieros construyeron un prototipo a regañadientes, usando como base el Pressman, un grabador portátil. Quitaron el sistema de grabación, añadieron un amplificador estéreo y lo dotaron de una salida para auriculares doble para que 2 personas pudieran escuchar al tiempo. Akio Morita quedó fascinado con el resultado. Contra las dudas del departamento comercial, Morita insistió en lanzarlo al mercado. Así nació el primer modelo de Walkman, el TPS-L2, lanzado el 1 de julio de 1979 en Japón. Tenía un color azul y plateado distintivo y se vendía con auriculares ligeros, mucho más cómodos que los que existían hasta entonces. Lo innovador no era solo el aparato, sino la forma en que cambiaba la relación con la música. Por primera vez, alguien podía llevar su mundo sonoro a cualquier parte. Y sin saberlo, Sony acababa de abrir la puerta a una nueva era, la del audio personal. El impacto en la juventud. El Walkman no fue solo un dispositivo, fue un cambio de mentalidad para toda una generación. Apenas salió al mercado, los jóvenes entendieron lo que los ejecutivos de Sony no habían previsto del todo, la posibilidad de crear una burbuja sonora personal en medio del mundo. Escuchar música dejó de ser una actividad colectiva y se convirtió en una experiencia íntima. En las calles de Tokio, Nueva York o París, los adolescentes empezaron a caminar con los ojos al frente y los auriculares puestos como si cada uno llevara la banda sonora de su propia vida. El Walkman permitía sentirse acompañado sin necesidad de hablar con nadie. Esta idea de independencia sonora fue una revolución silenciosa. No había necesidad de altavoces, ni de compartir el gusto con otros. Solo bastaba con presionar play. Esto cambió incluso la forma de socializar.
Los adultos lo vieron como un gesto antisocial, casi desafiante. Muchos lo criticaron por aislar a los jóvenes, pero lo cierto es que el Walkman representaba algo más profundo: el derecho a elegir qué oír y cuándo oírlo. Era libertad pura, portátil, musical. Además, el Walkman se convirtió en un símbolo de estilo y estatus. Llevar uno colgado al cinturón junto con los famosos audífonos con espuma naranja era casi una declaración generacional. El diseño y la tecnología. El Walkman no solo revolucionó la música por su portabilidad, sino también por su diseño visionario. En una época donde los equipos de sonido eran grandes, pesados y aparatosos, Sony apostó por lo opuesto: ligereza, simplicidad y elegancia. El primer modelo, el TPS-L2, pesaba apenas 390 gramos y cabía en una mano. Era un prodigio de miniaturización para su tiempo. Los ingenieros de Sony enfrentaron varios desafíos técnicos. Para lograr un cuerpo delgado, debieron rediseñar el mecanismo de reproducción y reducir al máximo el espacio entre piezas. También eliminaron la función de grabación, lo que permitió ahorrar espacio interno. El enfoque era claro: menos era más. Otro elemento revolucionario fue el uso de auriculares ligeros. Hasta ese momento los audífonos eran grandes, pesados y poco prácticos para la calle. Sony diseñó unos nuevos, con una diadema metálica y pequeñas almohadillas naranjas, que se convertirían en ícono visual de toda una generación. Eran cómodos, discretos y perfectamente adaptados al ritmo urbano. Además, el Walkman introdujo detalles innovadores para la interacción. El modelo inicial tenía 2 salidas de audio para auriculares, algo inusual, junto con un botón Hotline, que permitía pausar la música y hablar sin quitarse los cascos. Esto mostraba una preocupación no solo por la tecnología, sino por la experiencia de uso. A lo largo de los años, Sony lanzó cientos de variantes, cada vez más pequeñas, duraderas y sofisticadas, pero la esencia se mantuvo: un diseño pensado para acompañarte a todas partes sin estorbar. Así, el Walkman definió lo que hoy entendemos como electrónica de consumo personal. La competencia y el legado comercial. ¿Qué sucede cuando un invento cambia para siempre la forma en que vivimos? Que otros corren a alcanzarlo. Eso fue exactamente lo que pasó tras la salida del Walkman. El éxito fue tan abrumador que en menos de 2 años, marcas como Panasonic, Toshiba, Aiwa o Philips comenzaron a lanzar sus propias versiones de reproductores portátiles de cassette. Sony no solo había creado un nuevo producto, sino una nueva industria. Aunque muchas compañías intentaron imitarlo, el nombre Walkman se volvió tan poderoso que terminó siendo sinónimo de reproductor portátil. Incluso cuando los dispositivos eran de otras marcas, la gente los seguía llamando Walkman. Esa apropiación cultural demostró la profundidad de su impacto comercial. Sony, consciente de la creciente competencia, apostó por mejorar cada nuevo modelo. Introdujo diseños más delgados, resistencia al agua, duración de batería mejorada y en los años 90 incluso reproductores de CD, con el Discman, una evolución directa del concepto Walkman. Las campañas de publicidad también fueron clave. Sony vendió no solo un producto, sino un estilo de vida. Los anuncios mostraban jóvenes activos, urbanos, modernos, viviendo al ritmo de su música. La marca se posicionó como algo más que tecnología, era cultura pop. A nivel de ventas, el legado es impresionante. Para cuando se descontinuó la línea original, Sony había vendido más de 400 millones de unidades. Impacto social y cultural. El Walkman no solo fue una revolución tecnológica, fue un cambio cultural profundo. Antes de su llegada, escuchar música era una experiencia compartida. Se hacía en la sala de la casa, en la radio del auto o en conciertos. Pero con el Walkman, por primera vez, la música se volvió una experiencia individual, íntima, casi secreta. Caminar por la calle con auriculares se convirtió en un acto cotidiano. Para muchos, era una forma de aislarse del mundo, de ponerle una banda sonora propia a la vida diaria. Surgió una nueva forma de habitar la ciudad. Este cambio provocó debates. Algunos sociólogos y psicólogos de la época alertaban que el Walkman fomentaba el aislamiento social y la desconexión del entorno. Pero para millones de personas fue todo lo contrario. Una herramienta para concentrarse, para escapar, para sentirse acompañados.
En los años 80 y 90, el Walkman se volvió parte del lenguaje visual de las calles. Aparecía en películas, series, videoclips, estaba en los bolsillos de jóvenes, estudiantes, trabajadores. Fue símbolo de independencia, rebeldía y estilo. Además, el Walkman influyó directamente en la industria musical. La música pop y los cassettes grabados vivieron una explosión con listas personalizadas, mixtapes y una cultura de intercambio entre amigos. En definitiva, el Walkman cambió la forma en que las personas se relacionaban con la música y con ellas mismas. Fue un pequeño aparato que transformó el paisaje sonoro del mundo. Legado y desaparición. A finales de los años 90, el Walkman comenzó a perder protagonismo. La aparición del CD portátil y luego los reproductores digitales como el iPod marcaron el principio del fin. La música seguía siendo portátil, pero el cassette ya no era necesario. El mundo giraba hacia lo digital, y Sony no logró adaptarse a la misma velocidad con la que alguna vez había innovado. Sin embargo, el legado del Walkman permanece vivo. Muchos de los hábitos que hoy consideramos normales comenzaron con ese pequeño aparato. El Walkman también cambió la relación con la tecnología. Fue uno de los primeros dispositivos verdaderamente personales. No era compartido como una radio o un televisor. Era tuyo, con tus canciones, tus auriculares, tu universo privado. Cuando Sony anunció en 2010 que dejaría de fabricar Walkmans de cassette, el anuncio tuvo un tono nostálgico. Para muchos fue el cierre de una era. Una generación entera había crecido grabando cintas, rebobinando con lápices y cambiando pilas en medio del camino. A pesar de su desaparición comercial, el impacto del Walkman aún se siente en cada smartphone, en cada auricular, en cada lista de reproducción. Puede que hoy llevemos miles de canciones en el celular y cambiemos de pista con solo deslizar un dedo. Pero hubo un tiempo en que rebobinar una cinta con un lápiz era parte de la rutina diaria y salir con auriculares era casi una declaración de independencia. El Walkman no solo cambió cómo escuchábamos música, cambió cómo caminábamos, cómo pensábamos y cómo nos sentíamos. Fue compañero de viajes, de tardes de estudio, de amores secretos y playlists grabadas con paciencia. Para muchos, fue el primer objeto verdaderamente suyo, más íntimo que una libreta, más presente que un diario. ¿Y tú? ¿Tuviste un Walkman? ¿Recuerdas cuál fue el primer cassette que escuchaste? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer esas historias que solo los que vivieron esa época pueden entender. Si te gustó este viaje al pasado, dale like al video y comenta. Eso nos ayuda muchísimo para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas que también vivieron la magia del Walkman o quieren conocerla. Porque sí, puede que el Walkman ya no esté en las vitrinas, pero su historia sigue sonando en la memoria de todos los que alguna vez rebobinaron una cinta solo para volver a escuchar su canción favorita. Este fue un video más de RetroClick. Gracias por ver. Y recuerda, a veces, lo más revolucionario cabe en el bolsillo.